Bueno, pues comenzamos esta programación, como ya decía anteriormente, con la atención puesta en la Isla Bonita. Como casi todos ustedes saben, digo casi todos, porque a lo mejor hay alguien que pues está despistadillo. En el día de ayer se cumplían 3 años desde que erupcionara el volcán de La Palma. En el día de ayer también, pues las personas de La Palma, la ciudadanía, sus habitantes, se manifestaban en la Plaza de España en los Llanos de Aridane a las 12 de la mañana. Y después por la tarde tenían un encuentro ya más vecinal, más de arrope, más de decir esa frase que vengo repitiendo bastante, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos logrado? ¿Dónde está todo lo que hemos perdido? Para hablar de este asunto saludamos a nuestro invitado, él es científico y además el presidente de la ONG Tierra Bonita, Francisco Rodríguez Pulido. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, Francisco? Pues mira, tengo un poquito de dolor de garganta. No sé si el día de ayer de conversar, de intervenir en los encuentros, o no sé de qué, o de las emociones, porque sinceramente les digo a los oyentes y te digo a ti, Tere, que lloré. Lloré ayer, sobre todo el encuentro de la tarde, que fue un encuentro, como decía Marcelino, de la Asociación de Vecinos La Laguna de Tajuya, que era la organización convocante. Es un encuentro de hablar para sanar. Uh-huh. Y lloré, ¿no? Y lloramos algunos, ¿no? Y tengo un poquito la garganta irritada, De ¿no? todo lo que se aguantó, ¿no? Esos nudos que a veces se Sí, desatan en la tráquea, que parece que nos quitan el aire y es esas ganas, ¿no? A veces de explosionar con la sí. emoción. Francisco, para empezar, en el encuentro de la mañana, las 12 de la mañana, ¿cuántas Sí. personas acudieron? Bueno, según me estimaron, porque yo estaba desconcentrado en esas cuestiones, dice que unos 200, ¿no? Era el número. Yo le decía a alguno que recordaba a Benedetti, dice, tú, cuando empezamos, que estaba yo y un amigo, le decía, mira, tú y yo somos dos, pero en la calle somos mucho más que dos. Es un Ujú. poema de Benedetti, Sí, sí. seguramente conocen. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. En la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Bueno, se juntarían unas 200 personas, lógicamente era un día laborable, el ayuntamiento abierto, los comercios abiertos, los colegios, y sabíamos que no iban a acudir muchas personas, ¿no? Pero los que acudieron se abrieron al corazón también y contaron y expresaron, sobre todo porque la mañana era un encuentro, un acto de rabia. Ujú. De 3 años después de expresar el malestar hacia la administración, tuvimos al alcalde, porque enfrente teníamos al ayuntamiento, que salió por la puerta y no se acercó. Eso, aunque parezca que no, nos creó alguna El irritación alcalde por el alcalde de los Llanos de Aridane, sí. no se acercó a estar con ustedes. No acercó ni un gesto, ¿no? Es más, después entró y salió por la puerta de atrás, según me dijeron. Es que el encuentro de la mañana era un encuentro reivindicativo, porque había un Mm. mensaje que nos tiene clavado ahí, ¿no? O sea, que no nos avisaron. Esa palabra, no nos avisaron. Y gente que intervino fue testigo de ese hecho, ¿no? No nos avisaron. Sí, la zona alta, que el mismo día llegó las coladas, llamamos la zona alta, los barrios del Paraíso, Alcalá, el Frontón, Corazoncillo, Los Campitos, todos esos núcleos. Ese mismo día llegó las coladas, en 24 horas ya tenían las casas arrasadas. Y tenemos clavado y no nos avisaron, ¿no? Y entonces, ¿por qué nunca hay una autocrítica? ¿Por qué nunca hay un gesto de decir nos equivocamos, ¿no? Porque nadie estaba preparado para el volcán, ¿no? Ujú. Por la mañana 200, por la tarde en un encuentro a las 7, en este caso en la plaza de la Laguna, donde la colada, como decía Marcelino, la Laguna actuó de contención, porque allí se quedó la lava, todos recuerdan la lava al lado del cajero de la Sí, sí, Caixa, sí, allí parado, sí. por allí se contuvo, ya se ha aplanado, ¿no? Ya se ha retirado esas coladas.
Y el encuentro de la tarde había bastante más gente, ¿no? Yo no sé cuántos habríamos, pero también ahí sí tuvimos la presencia callada del presidente del Cabildo, del alcalde de Los Llanos, sí estaban presentes, pero ahí por la tarde era la voz de los afectados. Era, como decía Marcelino, hablar para sanar, contar historias personales, vivencias de lo que han perdido, de lo que está significando recuperarse, lo que cuesta o no cuesta, como algunos están levantando casas, algunos están plantando algún arbolito en solo la Colada, donde aquí, donde tenía mi casa, voy a empezar por un arbolito. Algunos están marcando la parcela en la Colada, es increíble, porque algunos tienen el deseo, y como decían, por mis hijos y por mis nietos, yo ahí volveré a tener una casa, ¿no? Y es así, o sea, porque también ese dolor, como decían uno de los vecinos, cuando se subieron a la guagua un grupo de científicos en los días de la erupción, y le decía, este manto negro, esto es magnífico, este paisaje, no se les ocurra tocarlo. Y él decía, pero ¿cómo que no? Pero usted no sabe lo que había ahí debajo. Había vida, hay recuerdos, ahí hay, hasta uno dijo, dice, la pila bautismal de mi abuela, ¿no? Era algo curioso, ¿no? Y por la tarde salieron muchas emociones, porque era eso, hablar para sanar. ¿Qué fue lo más que se repitió durante la tarde, Francisco? Lo más que lo de la gente que intervino, hablarle soltó lágrimas, ¿no? Eso es una de las cosas que más se ha perdido, lágrimas. Hasta un extranjero que contó una historia personal de que 6 meses antes había perdido una hija de 30 años por la COVID, por el virus. Un extranjero, un alemán, ¿no? Porque tenemos una colonia importante de alemanes en las zonas perdidas. Eso fue una de las cosas que más se repitió, ¿no? Y luego otra de las cosas es esa, ¿no? Que yo volveré a esas coladas. La parcela esa es nuestra, ¿no? Y volveré, ¿no? La ley ahora mismo permite construir en menos de 10 metros, pero no cierra las otras opciones, porque las coladas son malpaíses, y todos sabemos en Canarias qué son los malpaíses, ¿no? Y algunos que perviven para la historia, como La Rasca o Huima, y aquí también en La Palma, el malpaís del Charco, pero hemos construido sobre malpaíses, el malpaís del volcán de Arafo, en la parte alta, nadie recuerda que era un malpaís, ahí están barrios como el de San Francisco Javier, Fátima, y es otra de las cosas que se repitió, dice, que volveremos y volveré a tener mi casa. Y una de las cosas que motiva a la gente es que se están abriendo caminos, ¿no? Un camino muy significativo, se llama el camino del cumplido, y se repitió esa frase dice, yo volveré a caminar por el camino del cumplido y me cobijaré a la sombra de los árboles, porque lo primero que plantaremos son árboles, lo primero que haremos. La gente que no es de La Palma o dirán que qué locura volver a construir donde el volcán se llevó. Pero sabemos que muy difícilmente, y en lo que significa una vida humana, o 2 o 3 vidas humanas, volveremos a tener un volcán por ahí, ¿no? El volcán, históricamente, geológicamente, el vulcanismo ha creado la vida en la Tierra. Y no tenemos que negarle que el manto, que el malpaís que ha creado ahí, nos puede volver a crear vida, ¿no? La verdad que ayer fue un día intenso de poner de dar ese valor al sentido, a la palabra de recuperación, de rehabilitación, de sanar, ¿no? Y porque uno se da cuenta de que hay dolores, ¿no? Hay historias muy duras, ¿no? Muy duras. Bueno, roturas familiares, separaciones, claro. Las tensiones. Las televisiones, ahora todas las cosas que decían, ¿no? Que el foco mediático estuvo ahí 85 días, pero aparecen los olvidados. Somos ya un poco los olvidados, ¿no? Y el volcán impactó por su desastre, por lo que nos arrebató, ¿no? Y luego también otra de las cosas que se expresó, sobre todo el acto de la mañana, era la rabia con la administración. Por la tarde también algunos, ¿no? Una mujer,
bueno, lo contó con su hermana, contaba que solo ha recibido, además lo ponía con 41.138 euros, solamente, Madre mía. por la casa, y por la finca de Aguacate 0 euros. Entonces es otra de las cosas que se repite, ¿no? Que nunca se ha dado suficiente. Y aunque lo llamen ayuda y sigamos exigiendo, nunca pensemos que estamos rogando, porque estamos pidiendo lo nuestro, ¿no? Y corresponde al Estado de bienestar, devolvernos todo ese bienestar que la naturaleza nos arrebató. Claro, así Y es. así, Le preguntaba cómo se sentían, usted lo ha sacado, ¿no? Lo ha dicho, sí, los focos mediáticos, todos los medios de comunicación sí, nacionales, internacionales, todos ahí peleándose por ocupar ese trocito de espacio en La Palma. Incluso siendo aún más crítico, muchos decían lo que le sucede al Valle de Aridane sucede a toda la isla. Toda la isla está afectada y económicamente se puede decir que está afectada. ¿Pero estaba ayer sí. toda la isla apoyándole? No. Por la tarde habría en la plaza unas 500 personas. No, eso es algo que también, yo digo que la isla está rota porque una de las cosas que también se decía, o sea, la gente que ha tenido que alquiler, que nos suban los alquileres, o gente que habló de rehabilitar fincas y dice lo que cuesta poner una máquina allí, ¿no? Y cómo no, lo que cuesta poner tierra en el cultivo. Habló un agricultor agradecido porque dice, es de los primeros que ya tiene hasta invernadero. Tiene los plátanos Un y tiene afortunado, ¿no? invernadero. Y un poco pidió disculpas porque dice, yo he podido y lo he hecho. Y pidió disculpas porque saben que hay mucha gente que no puede, ¿no? Y es cierto, tenía que haber más gente porque esta fecha la tenemos marcada, todavía tengo la garganta, el nudo, como dice, ¿no? Esa fecha la tenemos marcada para siempre, ¿no? Todos los 19 de septiembre es un aniversario de duelo Triste, claro. que para los que no tienen el duelo, porque ayer fue un día de duelo, porque la gente contó, habló, sanó. Yo hasta lloré contándome mi pequeño dolor, porque yo siempre he dicho y lo expresé ayer, que a mí me afectó patrimonialmente el nicho de propiedad familiar que lo llevó la colada. O sea, Claro, son yo le decía a la gente, son los restos de mis antepasados claro. a los que debo mi vida presente. Dice, pero ustedes han perdido la vida propia. Me decía una mujer, 47 años llevaba viviendo en esa casa, 47 años. Y ahí le preguntó el vecino que actuaba de moderador, Marcelino, ¿no? ¿Y qué te llevaste? ¿Qué es lo que más te llevaste? ¿Y qué es lo que más añoras de las casas? Y nos dice, no me llevé nada. No me debía de nada. Lo dejé todo allí. No me llevé nada, sí, y lo digo así. Y después dice, y alguna cosa que recuerdes, alguna cosa que hubieras querido llevarte, digo, y así digo, no, nada. Dice que si el volcán se iba a llevar en casa, que se lo llevara todo, ¿no? Y de repente ocurrió, dice, pues mira, una de las cosas eran mis 40 orquídeas, me las hubiera llevado, si hubiera podido. 40 orquídeas, ¿no? Hay historias, ayer se contaron historias, ¿no? Una mujer que cuando fue con la acompañamiento que podían ir, ¿no? Los que aún las coladas no habían llegado, entró a su casa, se cogió una garrafa de agua, 8 litros en una mano y una garrafa de 8 litros y salió. Y se llevó solo 2 garrafas de agua. ¿Tú crees que es así? Porque la cabeza, en ese momento, en Claro, los 15, exacto. está a tope. O sea, hasta que dijo, no me llevo nada, ¿qué me voy a llevar? El Claro. volcán me lo quiere en Camino Cabreja, ¿no? Para ser exacto, ¿no? Porque hay que hablar de mil y un nombres de caminos hechos por las propias manos de los vecinos. Hay un camino que se llama Camino Jubilación, que fue un camino debido a precisamente la jubilación de un señor que hizo el camino porque en toda su finca hizo casas para sus hijos y se lo llevó todo, ¿no? Ahí en una familia
que hay un entorno de hasta 14 viviendas, porque fueron familias completas, ¿no? Ujú. Y Francisco. en el momento, yo decía también hablando con Sharon Bajau, es una CEO de la empresa Geo Tenerife, que ha hecho 2 largometrajes muy buenos, ella es inglesa, Ujú. y está trabajando en un tercer documental y hablando, dice, aquí la ciencia, aquí falta una conciliación de la ciencia y la ciudadanía. La ciencia hizo su trabajo, ahí vinieron 500 científicos, y Ujú. lo decía Sharon, dice, pero solo 2 fueron a aportar el testimonio, sus descubrimientos, porque además eran los que tenían acceso a las coladas, a los puntos más conflictivos, a conocer y a investigar. Solo 2 aportaron su conocimiento al PEVOLCA, ¿no? Al que estaba. Pero la Ujú. decisión era política al final. Y los científicos no lograron empatizar con la ciudadanía, ¿no? De hecho, la distancia ahora es más fría. Claro, ellos Y pensaron en lo hablando, de ellos, en lo que le ocupaba a ellos. eso sí lo decía, los científicos fueron a lo suyo, Mm. a llenar currículas. Me comentaban, ya hay más de 1.200 artículos científicos con relación a Cumbre Vieja, pero científicos que hablan del impacto social, económico, del impacto en la salud, eso se cuenta con los dedos, ¿no? Así es. Y Francisco, no, y ahora sí, que se han resignado, se han conformado, sí. ¿qué pasa Ahora ahora? que Porque la ahora que, palabra es, ahora, no tenemos que seguir para adelante, como decían, hay que seguir para adelante. Y mira que también una cosa, que, no, que el volcán no se ha llevado a nada, oficialmente un fallecido, pero en los 3 muertos, estos 3 años ha habido muertos, ¿no? Yo mismo hice una intervención en un homenaje a un amigo, que se fue en abril de este año, ujú, por un cáncer, en un mes se fue, y yo no, dice, no fue por el volcán, ¿no? Pero ¿quién no te dice a ti? Es que el volcán ha sometido a gente al límite del estrés, claro, el del problema de agobio, salud mental, de salud mental. Ya te digo, depresiones, ansiedad. sí, los hay de problemas de salud mental, sí, los hay. Y todo esto hay que estudiarlo, hay que conocerlo para mejorar, para cambiar, para sanar, ¿no? Y bueno, la pena es que eso, ¿no? Ayer tenía que haber venido más gente, ¿no? Una señora intervino por la mañana, dice, aquí tenían que haber cerrado a las 12, ¿no? Colegios, Claro. ayuntamientos, comercio. Vamos a dedicarnos 5 minutos, 10 minutos. De hecho, la mañana les pedimos un minuto de silencio, sobre todo por los que han perdido la vida estos 3 años. Que directamente, o sea, que sea o no por el volcán, indirectamente, pero han dejado su vida. Muchos mayores que pensaban que iban a morir en su casa de toda la vida, o que sus últimos días iban a ser en su casa, y no ha sido así. Y fue también tristeza ver la poca solidaridad, ¿no? De la isla, de la gente del valle, ¿no? Por el día. Por una parte, a veces hasta se disculpaba, porque hay gente que no quiere hablar, hay gente que no quiere hablar, hay gente que todavía se avergüenza de encontrarse con el otro. Y la Claro, verdad, claro. los hay. Y he hablado con algunos y me decía, dice, yo para qué les voy, yo qué voy a contar penas, yo no voy a contar penas, yo no tengo nada más que contar. Yo estoy empezando a hacer mi casita, entonces está la gente cortada en trocitos, quebradas, ¿no? Se digo, ya agrietada, y a veces entiendes que no se junte cara, porque no es celebrar el premio, un premio extraordinario, no celebrar que el Valle de Ariana le han declarado bien patrimonial por la UNESCO, entonces Ujú. no celebrar un acto en el que lance fuegos artificiales, y que eso, pues, esos son actos de alegría. Lo que Claro. ayer es un No, acto no, lo de de... ayer fue un duelo, Sí, lógicamente, ¿no? Ahí, y cuanto más pasa el tiempo, más se sí, recuerda lo que se perdió. Esos pequeños sí, detalles, esas pequeñas cosas que por tenerlas siempre donde estaban, a lo mejor no se les prestaba atención, pero ahora que no se sí. tiene,
son recuerdos de una vida y de un paso y de familiares y de trabajo y de ahorro y de todo lo demás que uno no puede pasar por encima ninguneándolo. Francisco, en esa reunión de la tarde usted me dijo, nos quedan apenas 2 minutos, que había Sí, estado presente el presidente del Cabildo, Sergio sí, Sergio Rodríguez. Rodríguez, el alcalde de Los Llanos. Él hizo Bueno, estuvieron presentes autocrítica. como... Dime. Reconoce que él hizo autocrítica y reconoce que, bueno, que se ha sido bastante lento y que los tiempos no han sido los adecuados y Sí, que no se ha ido. Pero, ¿qué más? él ha hecho intervenciones, fíjate, sinceramente no las he escuchado. Ayer no intervino porque él sabía que no era el momento de la administración, pero estuvo presente, escuchó. Ayer era un momento de escuchar, de escucha Ujú. y de dar la palabra a los vecinos que tenían dolor, que querían sanar compartiendo el dolor. Y sí me han dicho declaraciones de una cierta autocrítica, ¿no? De que queda mucho por avanzar. Una cosita buena es que ayer mismo nos enteramos que el Estado ha dado unos 7 millones extra para los ayuntamientos del Valle para poder abrir caminos. Porque abrir caminos en la colada da Ujú. esperanza mucho, da mucha esperanza. Y bueno, dio unos 7 millones extra porque los costes se van aumentando. Y bueno, la administración tiene que reconocer que la reconstrucción no va bien, que va, pero la de las Que personas no. va muy lenta, Muy la de las bien. personas. Pues nos Esa va quedamos, más lenta. pues nos quedamos con esa reflexión última suya. Habrá que incidir Sí. en ayudar a la reconstrucción de las personas que son prioritarias y evidentemente trabajar para que lo prometido también se cumpla. Francisco Rodríguez Pulido, científico y presidente de la ONG Tierra Bonita, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo, gracias a los 10 Capital Radio, ¿no? Sí, Y gracias. un Y gracias abrazo, un a los oyentes. abrazo. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.